Dulce y buen Jesús, divino Redentor, padeces en la cruz, bendito mi Señor. Derramas por amor tu sangre carmesí, sufriendo tu dolor por mí. Muy buenas noches, bienvenidos todos los que se están conectando el día de hoy por los diferentes medios. Estamos entrando en la intimidad de su hogar, estamos llevando la palabra de Dios para usted y su familia. Estamos celebrando, conmemorando un día sumamente especial en la vida cristiana, lo que es Viernes Santo, y todos sabemos por qué el significado de Viernes Santo. La lectura de hoy está bien relacionada a ese episodio. Vamos a narrar esto, es basado en el Salmo 22 del 1 al 11 y dice así la palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Palabra de Dios. Sí podemos ver aquí el clamor, la desesperanza, la angustia que estaba sufriendo David por sus perseguidores. Y estas mismas palabras las volvemos a escuchar más adelante. Prestemos atención entonces para darle oídos y abrir nuestro corazón y nuestra mente a las palabras que nuestro pastor Roberto y pastor Edgardo nos van a decir el día de hoy. Manchas de mi alma, yo la
Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Eleva tus manos y dilo, iglesia. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor. En la noche de hoy recordamos uno de los eventos más importantes de la historia de nuestra fe. El día cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Nadie sabe exactamente la fecha. Sabemos que fue un viernes porque la Biblia nos dice que el sábado judío estaba a punto de comenzar.
cuando Él muere. Algunos en la antigüedad, luego de hacer varios cálculos matemáticos, llegaron a la conclusión que quizás fue un viernes 3 de abril del año 33. Pero no hay seguridad de esto. Para ti y para mí, lo que es importante es que Jesús murió. En una fea cruz, nuestro Señor derramó su preciosa sangre por cada uno de nosotros. Así que, con corazones tristes y cargados, hoy lo recordamos. Porque Jesús murió por nuestros delitos y pecados. Jesús llevó a ese feo madero todo lo que tú y yo hemos sido capaces de hacerle. Y fue allí, a la vista de todos, con su rostro desfigurado y cuerpo abusado y embarrado de sangre, que dio un grito. Pero este grito, interesantemente, no fue uno de dolor y de queja. Ni siquiera fue uno de venganza. Fue un llamado a Dios a misericordia. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Jesús decidió orar por cada uno de nosotros. ¿Te puedes imaginar esto? Él desde la cruz, colgado allí, su cuerpo en un dolor indescriptible, en vez de quejarse por lo injusto de la situación, Él decide orar por ti y por mí. A un nivel, Jesús estaba perdonando. Claro, estaba perdonando a quienes se habían atrevido a abusar de Él y mandarlo a morir en esa cruz. Eso es cierto. Pero a otro nivel, Jesús ya estaba declarando que no le va a guardar rencor a nadie. No importa lo que le cueste. No importa lo difícil que sea. Él no le iba a guardar rencor a nadie. ¿Sabía que Jesús no anda ya enojado contigo? Que tu pecado no es capaz de apagar el gran amor que Él siente por ti. Que ya antes de morir, Jesús había confesado su amor por ti y por mí. Y le había pedido al Padre misericordia por cada uno de nosotros. Que no importaba su suerte, Él no le va a guardar rencor a nadie. Porque así de especiales somos tú y yo para Él. Es por esto que podemos descansar en paz, porque el amor de Jesús ya cubre la multitud de nuestros delitos y pecados. En la noche de hoy escucharemos la voz de Dios a través de varias voces. Prepárate para escuchar cada una de las últimas palabras de Jesús desde la cruz y lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Bienvenido, queridos hermanos, en un día tan especial como hoy, donde Dios me ha dado el privilegio de poder hablar sobre la segunda palabra de Jesucristo, un versículo en Lucas 23:43 muy especial, en cual le habla a un malhechor. Pero así como ese malhechor, todos nosotros nos está hablando lo mismo. Donde Jesucristo le dice a este malhechor que cree en Él, entonces Él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa el paraíso? Vamos a hablar y quedar claro en este significado en el día de hoy. Donde uno regresa después de la muerte a la gloria celestial. Pero solo los creyentes en Cristo pueden dársele de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hay 4 puntos claves, mis queridos hermanos, aquí que quiero hablar de.
Primero, como les dije, regresar al reino celestial. En Génesis 2:8 uno puede ver el significado bello de esto. Regresar a donde estábamos con Dios antes de la caída. El recibir a Jesucristo da esta oportunidad. Pero como estos dos hombres, a nosotros también nos dice, o crees o no crees. Todos tenemos la oportunidad de decidir por la voluntad propia. Segundo, iremos después de la muerte. Hay que hacer esto antes de que nos muéramos. Pero hasta el último momento tenemos la oportunidad, como estos dos hombres, de poder creer o no creer en Él. Esto uno lo puede ver en Isaías 51:3. Pero en todo el Nuevo Testimonio uno puede ver el tercer punto donde describe la gloria celestial, y uno lo puede ir al 2 de Corintios en el 12:4 y ahí lo habla muy bien. Mis queridos hermanos, en Apocalipsis 2:7 le habla muy bien de donde le dará a conocer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios a cada uno de nosotros. Pero bien importante es el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Mis queridos hermanos, como dice Apocalipsis 2:7, el que tenga oído que oiga. Tenemos el privilegio antes de la muerte de poder venir a Cristo. Él murió en esa cruz y se sacrificó para que nosotros no tengamos que sacrificarnos. En una segunda muerte podemos tener vida y tener vida en abundancia. En el paraíso con nuestro Dios Todopoderoso, pero solo por medio de Jesucristo. Acuérdense de estos puntos tan clave y tan importantes. Regresar al reino celestial. Iremos después de la muerte. Es una gloria celestial en cual cada uno de nosotros tenemos el privilegio de escoger o no escoger. Que en este día de hoy tan especial, cada uno de nosotros, si no le hemos recibido, podamos venir y reflexionar. A los que se le ha dado esta oportunidad, dar gracias, y al que no, pedirle como este hombre que se acuerde. Señor, pídanle en el nombre de Jesucristo todo hermano que no ha podido llegar y Dios le ha tocado su corazón a recibirle en estos momentos. Le pido en el nombre de Jesucristo Todopoderoso. Amén. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento el discípulo la recibió en casa. Es increíble pensar que en medio de tanto dolor, de la agonía y el dolor del rechazo de la humanidad, todavía Jesús podía ver por los demás. Y con esta tercera palabra nos muestra su compasión por los débiles y necesitados, entre los que se encontraban las mujeres. Y esta compasión fue su mayor atributo entre ellas. Defendió a una mujer acusada de adulterio, sanó a una mujer del flujo de sangre, enderezó a una mujer encorvada, devolviéndole su dignidad, restaurando esa dignidad como hija de Abraham, sanó a la hija de un gentil y habló con una mujer enemiga, identificada como la samaritana. Ahora tenía frente a él a la mujer que lo había cuidado con tanto amor y dedicación.
María, la mujer que halló gracia delante de Dios para cuidar de su amado Hijo. Y ahora era también la madre, la que su corazón estaba siendo traspasado por el dolor, como el de una espada, viendo a su hijo en ese lugar y en esa condición. Y yo me pregunto, ¿a qué madre le gustaría ver así a su hijo o a su hija? Jesús no quería dejarla desprotegida. Por eso, con amor y reconocimiento, y esta es la palabra del reconocimiento, a su fidelidad y obediencia, la encomienda a Juan, a su discípulo amado, entregándola a él, diciéndole: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Qué gran ejemplo nos ha dado Jesús, sobre todo sobre el cuidado de las relaciones humanas, aún más si son entre familia. Como hijos e hijas, tenemos que tener el cuidado de nuestros padres y de nuestras madres, porque cuántos de ellos y ellas se han quedado sin un papá o sin una mamá, o cuántas madres y padres se han quedado sin hijos e hijas, sobre todo en este tiempo de pandemia. El mensaje que Jesús nos da es valorar la vida de los demás y llevar a cabo la misión del cuidado con compasión y misericordia, sin esperar por el dolor de una tragedia, para darnos cuenta que nos necesitamos mutuamente. Cuánto valor, cuánto tiempo tenemos que esperar para darnos cuenta que realmente el valor por la familia, el valor por el vecino, el valor por mi comunidad, el valor que todos y todas tenemos delante de Dios, todos y todas debemos tomar la misma importancia. Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La vida y misión de Jesús fue una constante paradoja, rey y siervo. Hablaba de que para poder obtener la vida eterna había que morir primero. Triunfo y derrota. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahora, ¿cómo es posible que Jesús haya dicho esto? Humanamente hablando, es incomprensible. Solo a través del Espíritu Santo se pueden comprender las cosas de Dios. En Jesús no solo se manifestaba su naturaleza divina, también estaba su naturaleza humana que era visible. Tuvo sed, comía con los pecadores, se cansaba, se dormía, se levantaba temprano, caminaba largas horas y por eso se cansaba. Lloró cuando vio a la gente en su dolor. Se entristeció cuando vio a la gente también que andaba como ovejas sin pastor. Y convivió con todos y con todas, pero sin pecado. Y es en este momento cuando su naturaleza humana se hace más presente que nunca. Las palabras de Jesús no eran blasfemas, sino expresión del sufrimiento del justo como experiencia del abandono de Dios. Es la palabra de la desesperación, de la magnitud consciente de lo que para él significaba estar en esa humillante y degradante condición,
la cual no le pertenecía. Fue un grito que encerraba todos los dolores a causa de nuestros pecados. Tú y yo, nosotros, la humanidad, deberíamos de estar ahí. Pero fue Él. Solamente recordamos la noche anterior, cuando Él había estado con su Padre en la intimidad, en ese jardín del Getsemaní, pidiéndole, rogándole, con sudor casi de sangre, pidiéndole, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su muerte no era un fracaso. Jesús era el siervo que carga con los pecados y los crímenes de los pecadores y da su vida en rescate por la multitud. Ni la desesperación, ni la rebelión contra Dios, ni la protesta airada hacen mella en la conciencia de Jesús. Por el contrario, Él sigue hablando con el Padre. Él sigue dirigiéndose a Él. Él sigue confiándose en Él. Jesús sabe que su Padre le responderá a su tiempo y en su momento. Por eso Jesús no fue derrotado, ni acabó en un fracaso total, ni sucumbió a la desesperación. En medio del dolor, Jesús espera en el Padre. En la cruz fue echada fuera el príncipe de este mundo y despojado de las potestades. Esa era la promesa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. Triunfó sobre ellos por medio de él. Esta es la promesa de Dios cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, ya estamos llegando al momento culminante de la vida de Jesús. En la mente y en el corazón del crucificado se mezclan sentimientos, recuerdos, experiencias y sobre todo el deseo de obedecer la voluntad de su Padre hasta las extremas consecuencias. Después de los azotes y de las torturas por parte de los soldados romanos, después del extenuante camino hacia el Calvario cargado de la cruz, después de haber experimentado en su carne la violencia desgarradora de los clavos, Jesús clama: tengo sed. Jesús tiene sed. ¿Cómo es posible? Él, que en el pozo de Jacob había dicho a la samaritana: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Él, quien es fuente de agua que brota para la vida eterna. Y también en Jerusalén, cuando había dicho: si alguien tiene sed, que venga a mí y beberá, y creerá en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Él, el Cristo, ofreciendo agua de viva, don del Espíritu Santo, que permite a los que creen en Él entrar en comunión con Él, don que se manifiesta plenamente después de su muerte y resurrección. Ahora Jesús, en el momento máximo de su agonía, tiene sed, y los soldados le proporcionan con una caña y una esponja empapada en vinagre para que se cumpliera la Escritura: tengo seca, muy seca la garganta, la lengua se me pega al paladar, me has lanzado al polvo de la muerte. Y también han saciado mi sed con vinagre. Y nos interrogamos:
Nos interrogamos, hermanos, ¿es solo física la sed de Jesús o está sediento también de otra realidad? En la cruz, Jesús muestra su fragilidad. Jesús se muestra necesitado, pero al mismo tiempo quiere que se colme su sed con una respuesta incondicional de amor. Sí, mis hermanos, la sed de Jesús es también provocada por la ingratitud de la humanidad, rechazando su luz, rechazando su verdad, rechazando su amor desbordante. Entonces es preciso que en este Viernes Santo nos dispongamos a saciar la sed de Jesús con actos de amor, a saciar la sed de Jesús con gestos de bondad y de compasión, actitudes de perdón y misericordia hacia el prójimo. No seamos como aquellos soldados que estaban al pie de la cruz y le ofrecieron lo que solo ellos podían brindarles, la amargura de su ingratitud. Tengo sed, clama Jesús, y su clamor continúa haciendo eco en nuestros días y en estos tiempos difíciles en que nos encontramos. Y Él una vez más clama desde la cruz y nos dice: tengo sed de tu corazón, tengo sed de tu fidelidad, tengo sed de tu compromiso, tengo sed de tu amor incondicional al prójimo, tengo sed de justicia, tengo sed de paz, tengo sed de tu entrega total a mí. Ven, manantial de vida, sacia nuestra sed y comienza a brotar de lo profundo de nosotros. Extiende y expande todo nuestro ser interior a fin de que como árboles florecidos nos concedas las bendiciones inefables. Amén. Sexta palabra de nuestro Señor Jesús pronunciada en la cruz. La encontramos en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Consumado es. Otras versiones de la Biblia dice: todo está cumplido. Efectivamente, el ministerio de nuestro Señor Jesús estaba dando término en ese momento, en ese instante, en ese lugar. Todos tenemos nuestras luchas diarias, grandes o pequeñas, nuestros compromisos, que muchas veces nos cuesta sudor y nos cuesta lágrimas, pero al llegar a casa, volver la vista atrás y darnos cuenta de que hicimos lo correcto, que hicimos lo que teníamos que hacer, nos llena de satisfacción. Y efectivamente, podemos dormir tranquilos, que hemos cumplido con esos compromisos, que los resultados se van a dar. Así, el ministerio de nuestro Señor Jesús, que tiene una connotación inmensa, que afecta a toda la humanidad, estaba concluyendo ahí mismo. Hecho está, significa que no hay nada más. Nos da una perspectiva eterna, que no hay nada más que hacer. Nada que puedas hacer tú, nada que pueda hacer yo, va a agregar un mínimo al sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesús. Todo está hecho. Solo es aceptarlo con amor y alegría, ese sacrificio que nuestro Señor Jesús derrama la sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Gracias, amado Padre, por ese sacrificio, por ese amor incondicional para nosotros, Señor, que a través de tu sangre bendita derramada en la cruz alcanzamos la salvación eterna. Ya nos encontramos al final. La agonía de Jesús, su sufrimiento en la cruz, está ya por terminar. Ya Él dijo todo lo que tenía que decir. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Pero como el Señor, quien es Él iba a morir bajo sus términos, no el de nosotros, no bajo los términos de este mundo. Él iba a morir amándonos hasta el final. Aunque le doliera, no le importó.
importó el costo. No le importó el inmenso sentido de abandono que sintió de nuestra parte. No le importó el sentirse abandonado por Dios el Padre. Y aun cuando en ese preciso momento fue hecho pecado por ti y por mí, sintió como el pecado de toda la humanidad, incluyendo el tuyo y el mío, lo arropó en esa hora, y que él no se merecía ni siquiera que el Padre le escuchara. Jesús, como quiera, abrió su boca y le habló. Este último grito desde la cruz no fue una de resignación a su suerte, fue una de entrega. Él miró a la muerte a los ojos y sin miedo alguno declaró victoria. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Esto es un grito de victoria porque declaró que su vida dependía del Padre. Que en ese preciso momento, desde ese momento en adelante, le tocaba al Padre hacer justicia. A Jesús no le importó lo que pensaba la gente, cómo lo trataron, las injusticias que tuvo que soportar, el pecado que lo arropó en aquella hora. Nada de eso iba a obligarlo a maldecirnos a nosotros. Nada tiene el poder que obligue a Jesús a odiarnos. Nada. Él llora, Él se duele, sí, pero Él nunca deja de amarnos. Él prefirió depender del Padre y encomendar su vida a Él. Ahora es el turno del Padre. Él confía que el Padre va a hacer justicia y lo va a honrar. Va a honrar su dedicación y va a honrar su entrega por cada uno de nosotros. Que Dios el Padre nos va a dar su perdón. Amada iglesia, Jesús murió satisfecho. No triste y deprimido, no enojado e iracundo, sino satisfecho. Porque en su muerte tú y yo tenemos victoria. El poder del pecado quedó vencido. Es en su muerte, en esa fea cruz, que tú y yo podemos ser libres de nuestra pasada manera de vivir. Podemos ser libres del poder del pecado, de la esclavitud del pecado. Acepta el regalo de vida que Jesús ganó para nosotros al morir en esa cruz. Si ya Jesús está en tu corazón, que este recordatorio de las últimas palabras de Jesús en la cruz afirmen más tu fe y tu corazón. Esa es mi oración. Que tu confianza y tu fidelidad a Cristo aumente y se profundice más. Pero si no le conoces, hoy es el día. Este es tu momento. Cristo no perdió el tiempo en la cruz. Su sufrimiento y victoria fue por ti. Acéptalo hoy. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, santo, santo es tu nombre. A ti te damos toda la gloria y la honra, a ti. Y Señor Jesús, gracias. Gracias por morir en esa cruz, Cristo de la gloria. Gracias por haber derramado tu sangre en esa cruz por cada uno de nosotros. Yo estoy agradecido. Y aunque tengo dolor y tristeza por lo que tuviste que sufrir, mi Jesús, también tengo un corazón agradecido, Señor, porque es por ti, Jesús, que yo estoy aquí. Es por ti que tengo el privilegio de poder conocerte y de poder andar en libertad para la gloria y la honra de tu nombre. Padre Santo, gracias. Y aquellos, oh Padre Santo, que me puedan estar escuchando, que han estado viendo este servicio en estos momentos, mi Señor, que todavía no te conocen, que todavía están titubeando en su corazón. Yo oro, Espíritu de Dios, para que seas tú llenándolos de ti y dándole la fe que necesitan para poder reconocerte a ti, Señor Jesús, y reconocer tu sacrificio por ellos en la cruz. Porque no tan solamente tú moriste por mí, mi Jesús, no moriste por nosotros que ya te conocemos, sino moriste por toda la humanidad.
y tu sangre ganó el precio, pagó el precio y ganó el perdón de Dios por cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, recibamos pues la bendición de Dios en esta noche. Que el amor de Dios el Padre Todopoderoso, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y que la presencia hermosísima de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre.